Buenos días, alumnos del aula de Callao. Vamos a iniciar con el proceso histórico dentro de la materia de Historia Universal. Bien recuerdan ustedes, antes de, ¿no?, desarrollar la semana de exámenes bimestrales, habíamos culminado con el proceso de la Primera Guerra Mundial. Claro, habíamos terminado con el desarrollo de la guerra. Y justamente una de las consecuencias más notorias del proceso de la guerra va a ser que Europa, ¿no?, va a quedar en crisis. Europa, bien recordarás que en Europa se desarrolló la guerra y a la vez se convirtió en el campo de batalla, ¿no? Al convertirse en el campo de batalla de todos los países que participaron en este enfrentamiento, eh, muchas ciudades quedaron en ruinas. Muchos países prácticamente cayeron económicamente hasta el fondo. Es por ello que la población de cada una de las naciones que participaron en la guerra eh, pasaron por momentos muy críticos después de la guerra. Aparte, también podemos señalar que durante el proceso de la guerra, muchos países neutrales, que quiere decir neutrales, que no tuvieron nada que ver con el enfrentamiento, también se vieron afectados por este proceso de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Entonces, Europa está viviendo una época prácticamente oscura, ¿no? Después del proceso de la Primera Guerra Mundial, una época muy crítica, caos, ruinas, miseria, pobreza, enfermedades, muertes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que trae como estragos la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Y qué tiene que ver con el crack? Bueno, con este tema titulado el crack del 29. Ya lo vamos a ver en breves momentos, ¿correcto? Listo. ¿A qué se le llama crack? Crack del 29, ¿no? El crack del 29, también conocido como la crisis del año 1929. Claro, de ahí deriva el término, ¿no? Fue la caída económica más pronunciada de los Estados Unidos, ¿no? Y esto afectó a todo el mundo. Pero la pregunta sería, ¿por qué si Estados Unidos en este año, ¿no?, va a vivir una crisis totalmente, ¿no?, fatal dentro de su economía? ¿Por qué va a afectar al mundo entero? ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ver en breves momentos. Listo. Antecedente. Fíjense, justamente les estaba hablando hace un rato acerca ¿no?, del proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, se produjo del año 1914 hasta el año 1919. Te acordarás que, ¿no?, durante estos 5 largos años, el enfrentamiento entre los dos grupos, ¿te acuerdas? Los aliados y los países centrales, ¿no?, estuvieron contraatacándose, ¿no? Ahora, ¿quién obtuvo la victoria dentro de este proceso de la guerra? Los aliados, claro, donde estaba integrado por Francia, Inglaterra eh, y Estados Unidos, ¿no?, que se sumó en último momento, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fíjense acá, victoria de los aliados, claro, ya lo estamos diciendo, ¿no? Claro, este grupo ganó al grupo de los países centrales que estaba liderado por Alemania. Pues Alemania prácticamente fue derrotada, fue humillada, prácticamente eh, tuvo que cumplir todas las condiciones de los países aliados. Ahora, dentro del grupo de los aliados, el que más beneficiado se vio de esta guerra fue los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se vio más beneficiado? Porque a partir del proceso de la Primera Guerra Mundial se va a convertir en la primera potencia mundial, ¿no?, en el mundo. ¿Recuerdas muy bien que antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, quiénes eran las grandes potencias en el mundo? Primero era Inglaterra, ¿no?, el famoso Imperio Británico. Segundo era Francia, ¿no? Y tercero era Alemania, ¿no?, que buscaba llegar al primer lugar, pero nunca lo lograría después del fracaso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ninguno de esos tres países, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, retuvieron su posición después de la guerra. Todos caen en crisis. ¿Por qué? Porque tú bien recuerdas que una guerra siempre
genera mucha inversión, no solamente de dinero, sino también inversión de soldados, ¿no? Y eso, de una manera u otra, afecta, ¿no? Y justamente después de la guerra, los países de Inglaterra, Francia y Alemania fueron muy afectados, muy azotados, ¿no? Por los estragos de la Primera Guerra Mundial. En cambio, Estados Unidos, como tú bien sabes, ingresó ya en el último proceso de la guerra. ¿Te acuerdas? Que Estados Unidos ingresa eh, a finales del año 1917, o sea, ya a prácticamente un año de culminar la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese fue la primera ventaja, ¿no? Que Estados Unidos recién participa casi al finalizar la guerra. ¿Y fue decisivo la participación de Estados Unidos? Claro, sí fue decisivo, porque gracias a Estados Unidos se derrotó a Alemania, que pertenecía al otro grupo. Ahora, entonces, ese vendría a ser el primer punto por qué Estados Unidos no se vio tan afectado dentro de la guerra, porque participó casi ya al finalizar. ¿Y fue importante su participación? Sí, fue importante. Ahora, ¿cuál es el segundo factor? Escúchalo bien, estoy indicando claramente. ¿Cuál es el segundo factor que determinó de que Estados Unidos no fuese tan afectado por esta guerra? Fue porque, recuerden muy bien, ¿dónde se produce la guerra, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial? Se produce en Europa, no se produce en América. O sea, su territorio no fue afectado en lo más mínimo, ¿no? Estados Unidos no fue afectado por la guerra. El territorio, la población, ¿no? Las ciudades no fueron afectadas. En cambio, en Europa prácticamente todo cae en ruinas. Fábricas, viviendas, ciudades completas, prácticamente fueron arrasadas por los estragos de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? En cambio, Estados Unidos no, estaba plenamente intacto. Lo que hizo Estados Unidos fue enviar soldados a Europa para enfrentarse, claro, y participar, pero no se afectó en lo más mínimo su territorio. Por eso Estados Unidos, a partir del año 1919, que culmina la Primera Guerra Mundial, se convierte en la primera potencia del mundo. Claro, por esos dos motivos, por esos dos motivos. ¿Por qué? Porque participó casi al finalizar la guerra y número dos, porque su territorio no fue afectado por los estragos de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Entonces, esos fueron los motivos claros que convirtieron, ¿no?, a este país en la primera potencia del mundo. Ahora, ¿y qué sucedía en Europa? Europa se sumergió en una profunda crisis, ¿no? Profunda crisis en Europa y en el mundo, dice ahí, ¿no? ¿Cuántas muertes trajo consigo esta Primera Guerra Mundial? 15 millones de vidas humanas aproximadamente. Hablamos de 15 millones de vidas si hablamos de soldados, o sea, de militares y de civiles, que son los ciudadanos inocentes. Claro, se suma todo. Ahora, trajo caos y miseria en los países europeos. Claro, todos los países que participaron en la guerra fueron afectados notoriamente, pero no solamente los países que participaron en la guerra, sino aquellos países neutrales, como ya te dije hace un rato, aquellos que no tenían nada que ver con la guerra, ¿no? Que no estaban enfrascados en la guerra, pero a pesar de ello fueron afectados sus territorios debido a que se convirtió en un campo de batalla. Ahora, el gasto aproximado de esta guerra es una cifra de 2.000 millones de dólares, ¿no?, que trajo consigo. O sea, todos los países que participan en la guerra invirtieron demasiado. Y al invertir y enfocarse mucho en la guerra, dejaron de lado su situación económica, ¿no? Por eso caen en una crisis después de la guerra tremenda. Prácticamente los países sumergieron en un nivel de pobreza muy bajo, muchas necesidades, falta de alimentos, falta de provisiones, falta de medicamentos, lo que generó enfermedades, lo que generó más muertes. Entonces, esa fue la realidad después de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? A ver, cronología, ¿ya? Vamos a ver algo muy importante acá, ¿no? Entonces, te comenté que Estados Unidos ya para esta época se va a convertir en la primera potencia mundial. Y todos, sin excepción, todos los países guardaban esperanzas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la única potencia que había mantenido su poder económico después de la guerra. Sobre todo los países que habían participado en la guerra tenían muchas esperanzas en Estados Unidos. ¿Por qué tanta esperanza en Estados Unidos?
para solicitar préstamos, ¿correcto? De ahí justamente viene este problema, que los países europeos van a solicitar préstamos, aquellos que fueron afectados por la guerra, claro, van a solicitar elevados y grandes préstamos a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos, eh, con este proceso de ser la primera potencia mundial, era muy solvente, ¿no? Era un país poderoso, que podía sacar de la miseria a muchos países que fueron afectados de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Fíjense, esta es la cronología que vamos a llevar el día de hoy en el tema del crack del 29, ¿no? Fíjense, del año 1919 que culminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, a partir de ese momento Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo, a partir del año 1919, claro, ¿no? Primera potencia mundial, Estados Unidos, potencia mundial, a partir del año 1919, ¿ya? Hasta el año 1929, ¿no? Durante todo ese transcurso de años, que son 10 años, del año 19 al año 29, Estados Unidos va a vivir una prosperidad económica. Prácticamente va a ser el país de la gran esperanza, ¿no? Por muchos, no solamente por sus propios ciudadanos, sino también por muchos países, sobre todo aquellos países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial. Ahora, pero eso se va a acabar justamente en el año 1929, ¿no? Donde estalla el famoso crack del 29, ¿no? El famoso crack del 29, o también llamado el Jueves Negro, porque se produce justamente durante ese proceso, eh, estalla o cae la economía de los Estados Unidos. Y vamos a ver por qué de un momento, ¿no? De un momento a otro se produce la caída de la economía de los Estados Unidos si estaba viviendo una época de gloria, estaba viviendo una época de gran solvencia, prosperidad, ¿no? Económica. Entonces, ¿por qué Estados Unidos empieza a sumergirse en una crisis muy oscura, ¿no? Esa crisis va a durar del año 1929 hasta el año 1933. O sea, no va a ser cuestión de días, de meses o de un año, ¿no? Estamos hablando prácticamente que se extendió 4 años de crisis, dentro del cual la población de los Estados Unidos fue afectada rotundamente. Ahora, a partir del año 1933, los presidentes, ¿no? Van a empezar, bueno, el presidente que va a llevar el gobierno a partir del año 1933, bueno, ya estaba llevando el gobierno, va a buscar medidas de solución para poder restablecer la economía de los Estados Unidos después de esta gran caída que sufre, ¿no? Su economía. Entonces, por ello que se le llama a esa tercera etapa la lucha contra la crisis. Ahí dice bien claro, lucha contra la crisis. Y eso va a durar hasta el año 1939, o sea, 6 años para nuevamente restablecer la economía de los Estados Unidos. Ahora, escucha bien, durante estas 3 etapas, ¿cuántos presidentes estuvieron a cargo de los Estados Unidos? Estuvieron 5, ¿ya? No te olvides, 5. Tenemos al presidente Wilson, al presidente Harding, al presidente Colding, al presidente Horner y al presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt, claro. Entonces, esos fueron los 5 presidentes que durante este trayecto de las 3 etapas que va a vivir Estados Unidos, ¿no? Una época de gloria económica, caída económica y nuevamente resurgir de las cenizas. Entonces, fueron 5 presidentes que tomaron el gobierno, ¿no? Y a decir verdad, los dos últimos presidentes de esos 5, me refiero a Honor y a Roosevelt, ¿no? Fueron los que solucionaron este problema de la gran crisis vivida en los Estados Unidos. Claro, los dos últimos, ¿no? No te olvides. ¿Listo? A ver, comencemos. Ya estamos en el proceso. Ya te enseñé claramente de forma didáctica la línea de tiempo que vamos a llevar el día de hoy. Fíjense, comenzamos con la primera etapa, prosperidad económica, del año 1919 al año 1929. ¿Correcto? 1919 dice ahí, fin de la guerra, ¿no? Ruina en Europa, ya que se convirtió en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Claro, todos los países fueron afectados. Fueron afectados los países
que participaron y los que no participaron, o los que no tenían nada que ver. Todos fueron afectados por esta guerra. Ahora, a partir del siguiente año, del año 1920 al año 1921, Estados Unidos se proclama como la primera potencia económica mundial, ¿correcto? Estados Unidos, después de la guerra, fue la única que mantuvo su hegemonía, su poder. Entonces, eso genera que a partir de ese momento, Estados Unidos va a ser visto como la esperanza de todos los países afectados en el mundo, ¿no? Es por ello que se genera la dependencia financiera de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir dependencia financiera? Que a causa de la Primera Guerra Mundial, de los estragos de la Primera Guerra Mundial, los países de Europa van a solicitar préstamos, ¿no?, para su reconstrucción, claro. Y Estados Unidos se los va a otorgar, claro, siempre y cuando con muchas condiciones, ¿no? Porque Estados Unidos no te va a regalar dinero, ¿no? Entonces, esas fueron muchas las condiciones que fueron establecidas, y entre una de ellas vendría a ser la devolución del dinero prestado. ¿Y en cuántos años? En un mediano plazo de 8 años, ¿correcto? Que debían cumplir todos los países a los cuales se les entregaba el bono, ¿no? El bono para que puedan reconstruir sus naciones, ¿correcto? Listo. El punto 2, ¿no? Entonces, como Estados Unidos se había proclamado como la primera potencia mundial, la esperanza de la gran economía que se estaba viviendo en Estados Unidos, e inclusive los propios ciudadanos de los Estados Unidos, emocionados, ¿no?, contagiados por la época dorada que está viviendo Estados Unidos de su economía, al ser la única potencia mundial, al ser la única economía estable a nivel de todo el mundo. Entonces, los propios ciudadanos de los Estados Unidos empiezan a, a solicitar créditos, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, esto ya se convirtió en una especie en una especie se le podría decir, en una especie de confianza hacia la patria, hacia el propio sistema, ¿correcto? Entonces, debido a la prosperidad económica que está viviendo Estados Unidos, ¿no?, los ciudadanos norteamericanos van a vivir el presente, ¿no? Vivir el presente quiere decir, ¿no?, aprovechar la época dorada que se está viviendo en el país norteamericano. Entonces, la población va a empezar a solicitar, a pedir préstamos a los bancos, a las agencias bancarias, ¿no? ¿Para qué? Obviamente, ¿no?, para satisfacer sus múltiples necesidades, ¿no? Entonces, miles y miles de familias norteamericanas empiezan a solicitar a los bancos, ¿no?, préstamos y préstamos. Ahora, y así como hay gente o hay familias en los Estados Unidos que van a empezar a solicitar préstamos bancarios, también hay familias que van a confiar sus ahorros, sus grandes patrimonios, ahorros, justamente guardarlos en los bancos. Entonces, así estaban trabajando en aquellos tiempos, ¿no?, todas las agencias bancarias, ¿no? Recepcionar los ahorros de muchas familias. ¿Y qué hacían con esos ahorros de esas familias? Los bancos. Los bancos trabajaban ese dinero, porque ningún banco solamente recibe dinero y lo guarda. No, no, no. Todo banco, hasta la actualidad, lo que hace es, si alguna persona quiere ahorrar, ¿ya?, recibe el dinero ahorrado de esa persona, ¿y qué hace con ese dinero? Lo empieza a trabajar, o sea, lo invierte en otra cosa, ¿no? Lo mismo sucedió en esos tiempos, ¿no? Aquellas familias que ahorraban su dinero en los bancos lo que hacían era trabajar el dinero. ¿Y cómo era trabajar? Prestar a otras familias, ¿no? Claro, con intereses, porque tú bien sabes que todo banco presta con determinados intereses de por medio, claro. Entonces, así se trabajaba el dinero en aquellos tiempos, sí, y ya que era una fiebre mundial, ¿no?, que Estados Unidos estaba gozando de una gran economía solvente, ¿correcto? Y que parecía algo imposible, algo utópico de que la economía de los Estados Unidos caiga de un momento a otro. Entonces, había mucha confianza, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la imagen de la mano derecha, ¿no?, cómo se ve claramente, ¿no?, el reflejo de esa época dorada, ¿no? Muchos haciendo colas para poder pedir
préstamos, ¿no? Para solventar los gastos de cada familia norteamericana, ¿no? La felicidad, ¿no? Una época, una fiebre mundial, por decirlo así, de que Estados Unidos gozaba de solvencia económica, ¿no? Se daba el lujo de encima de prestar dinero a los países afectados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, también, ¿qué dice ahí, profesor? La especulación de la bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que así como habían personas que pedían prestado dinero, habían personas que también tenían grandes fortunas. Muchos empresarios invirtieron en la bolsa de valores. Profe, ¿qué es una bolsa de valores? La bolsa de valores es un organismo en el cual ¿no? Muchas empresas grandes ponen en venta sus acciones, una pequeña parte de sus acciones. Correcto. ¿Y para qué ponen una pequeña parte de sus acciones en venta en ese lugar llamado bolsa de valores? Para que ¿no? Empresarios o personas adineradas puedan comprarlo, pues, puedan adquirirlo. ¿Y, ¿Y qué ganan esas personas que compran esas acciones? ¿No? Esas personas ricas, millonarias que compran esas acciones, ¿qué ganan? Obviamente, una vez que compran esas acciones de esa gran empresa, ¿no? Forman parte de esa sociedad, se convierten en un socio más. Entonces, y al ser un socio más, también van a generar ingresos, ¿no? Por lo que produce esa empresa. Claro. Por ejemplo, en la actualidad, ¿ustedes por qué creen que la franquicia Starbucks, esa que vende café, o si no, la franquicia de KFC, ¿no? Que vende comida rápida, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que tiene muchos locales en el mundo? ¿No? No solamente acá en el Perú, tiene en casi todos los países del planeta, ¿correcto? Porque justamente es una empresa que constantemente vende sus acciones, pequeñas acciones. ¿A dónde las vende? Las pone en venta en la bolsa de valores. ¿Correcto? Es ahí donde llegan muchos inversionistas millonarios, muchos inversionistas millonarios. ¿Para qué? Para comprar esas acciones. Una vez que una persona millonaria compra esas acciones, esas pequeñas acciones que están en venta, se convierte automáticamente en socio. Y una vez que ya es socio, también tiene que invertir dentro de la empresa. Por eso, esas empresas como Starbucks, KFC y otras empresas más, tienen muchos socios, muchos socios, y cada uno de esos socios invierte. Es por ello que estas franquicias tienen tiendas en todos los países del mundo, claro, ¿no? KFC es conocido a nivel mundial, Starbucks también. Entonces, en esa época también existían grandes empresas prestigiosas, ¿no? Que tenían en diferentes países, ¿no? También sus locales, ¿no? Entonces, muchas personas adineradas invirtieron su dinero en la compra de acciones, ¿no? ¿Con el fin de qué? De esperar a futuro que, que, que iban a generar gran rentabilidad, grandes ingresos. Así es, chicos. Entonces, eso es lo que se está viviendo en esta época, ¿no? Una época de prosperidad. Todos confiaban que Estados Unidos no iba a caer. Eso era lo último que se pensaba, ¿no? Todo lo contrario, iba a seguir subiendo como una potencia económica, ¿no? Entonces, aparte de ello, ¿no? Ya hemos hablado de los préstamos que Estados Unidos dio a los países afectados en la guerra, ya hablamos de que Estados Unidos también, dentro del territorio de Norteamérica, también se vivió una época, ¿no? Una fiebre contagiosa de la prosperidad económica, donde las familias pidieron préstamos, otros confiaron sus ahorros en los bancos, otros compraron acciones de grandes empresas en la bolsa de valores. Entonces, ¿y cuál es el tercer punto que se vivía en esa época? ¿No? Era la superproducción, dice ahí, superproducción mundial y consumismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos va a levantar muchas fábricas. Para aquellos tiempos, en Estados Unidos habían miles de fábricas. Ahora, ¿por qué? Obviamente, pues, porque Estados Unidos ya desde mediados del siglo XIX, te estoy hablando del año 1850, ya había empezado con la época, ¿te acuerdas? De la famosa revolución industrial. Claro, desde esa época habían miles de fábricas que se habían levantado y cada una de esas fábricas dedicadas a diferente rubro.
a diferente producción, ¿correcto? Y esas fábricas no fueron afectadas por la guerra, todo lo contrario, ¿no? Siguieron funcionando, porque recuerdas muy bien que en Estados Unidos no fue atacado directamente, no se convirtió en un campo de batalla de la guerra. Entonces, e inclusive aparecieron más y más y más industrias, lo cual implicó ¿qué cosa? Más puestos de trabajo. O sea, la gente, la población de Estados Unidos tenía más trabajo, más puestos de trabajo, habían más empleados, los empleados estaban al tope, ¿no? Es por ello que las familias vivían en una época de confianza económica, ¿no? Aparte de ello, estas grandes industrias van a producir en grandes cantidades, pero la pregunta sería lo siguiente, ¿no? Y si producen grandes cantidades, ¿para dónde va a estar dirigido esa producción, esos productos? Va a estar dirigido para el mundo. Pero hay que recordar algo, profe. Para aquellos tiempos, el mundo está viviendo una época de crisis por la guerra, sobre todo los países de Europa que no pueden solventar ningún gasto. Es que lo que hizo Estados Unidos fue producir y, ¿no? Distribuir sus productos al mundo, a Europa también. ¿Por qué? Con la finalidad de que yo te entrego el producto y después de un tiempo me pagas por el producto, ¿no? Como fiar, ¿no? Como lo que hoy en día tú conoces, ¿no? Fiar, ¿no? O sea, yo te doy el producto, pero eso sí quedamos en un margen de tiempo que me vas a pagar por el producto que te estoy vendiendo, que tú necesitas. Entonces, esa modalidad, esa modalidad empezó a utilizar justamente los Estados Unidos. Producir y producir y producir, ¿no? Con la finalidad de recibir de acá a un tiempo el dinero, ¿no? A cambio del producto. ¿Mm? Fue una estrategia muy audaz, claro, pero no se sabían cuáles eran los riesgos, ¿sí? Pues, entonces, se la jugó, ¿no? Todas las fábricas, todas las industrias de los Estados Unidos se la jugaron, ¿no? Producir y producir, hubo una sobreproducción, ¿no? En bajo precio, a gran escala y comprar a plazos. Claro, eso es lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Yo te doy y tú me pagas de acá a un tiempo. ¿Mm? Y fue un grave error, claro, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, de esa forma, ¿no? Estados Unidos empieza a aumentar su demanda. ¿Qué quiere decir demanda? Que muchos países solicitaron más productos, claro, como la estrategia era, te doy el producto y después de tiempo te pago, entonces muchos países solicitaron los productos de Estados Unidos, ¿no? El que menos quería adquirir productos de los Estados Unidos porque posteriormente sería cancelado el pago. Entonces, aparte de ello, también se empezaron a abrir más y más industrias, ¿no? Era una época, ¿no? Dorada económicamente de los Estados Unidos. Hasta que llega ya la segunda etapa, ya estamos en la segunda etapa, ¿no? Llega el año 1929. Este año empieza la época oscura de los Estados Unidos. ¿Y por qué oscura? Porque lo que sucede claramente, y podemos verlo, ¿no? Que los Estados Unidos, disculpen chicos, que los Estados Unidos, ¿no? Van, van a establecer, un punto muy crítico, muy álgido, el cual va a ser, ¿no? Que todos los préstamos que había solicitado, ¿no? A nivel, o que habían entregado a todos los países de Europa, préstamos otorgados a todas las familias dentro de Estados Unidos, la venta de productos con, con un posterior plazo para pagarlo, no, nada de eso va a llegar, ¿no? Entonces, prácticamente todo se va a caer a cuestas, ¿no? Lo primero, dice acá, ¿no? Crisis económica del año 1929 al año 1933, caída de la bolsa de valores, ¿no? Está basado en que las empresas y bancos que han invertido en la bolsa prácticamente van a quebrar. ¿Por qué? Porque te acuerdas muy bien que esos grandes multimillonarios que habían invertido en comprar acciones de otras empresas, esas empresas quebraron
y obviamente todos los que compraron las acciones de una empresa que quebró también empiezan a caer, todo, claro. Entonces, la bolsa de valores empieza a vivir su época más oscura. Crisis bancaria. ¿En qué está basado? Basado en que las naciones europeas e inversores particulares son deudores de créditos que no devolverán. Claro. ¿Te acuerdas que a los países europeos se le dio un plazo de 8 años para poder devolver el préstamo? Claro, pasaron esos 8 años y no hubo devolución. ¿Por qué? Porque esos países, por más que recibieron el préstamo de Estados Unidos, no remediaron su crisis económica, ¿no? No pudieron solucionar sus problemas y todavía estaban a cuestas muchos problemas, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos en cada uno de esos países. O sea, no hubo dinero devuelto. Estados Unidos simplemente se quedó con las manos así, vacías, ¿no? Esperando que estos países devolvieran el préstamo más los intereses, ¿no? Ahora, lo mismo sucedió con las familias. ¿Te acuerdas que a muchas familias en Estados Unidos los bancos entregaron préstamos, sí, a mediano, a largo plazo? Tampoco. Los bancos se quedaron también así con las manos vacías, ¿no? Esperaron la devolución de su dinero, pero simplemente no hubo nada. Ahora, ¿y te acuerdas aquellas familias que confiaron en ahorrar su dinero en los bancos? Sí, para guardar su dinero ahí. Claro. Y muchas de esas familias intentaron sacar su dinero que habían confiado en los bancos para ahorrar, pero muchas de esas familias solamente les devolvieron un tercio de su ahorro o en el mejor de los casos la mitad, ¿no? Entonces, prácticamente los bancos se quedaron sin dinero, ¿no? Porque tenían que devolverles a aquellos que habían ahorrado bueno, no lograron devolver todo los bancos y también los bancos no recibieron el dinero que habían prestado. Entonces, prácticamente 5.000 bancos quebraron, como dice ahí, 5.000 bancos quebraron, solamente en Estados Unidos, pero también habían agencias bancarias en otros países de América y de Europa, también quebraron. O sea, si en Estados Unidos, que es el núcleo de la economía mundial en aquellos tiempos, quiebra toda la situación, quiebra toda la realidad, entonces prácticamente eh, el mundo también se ve afectado, ¿correcto? Ahora, profe, y acá en el Perú, en esta época, claro, por supuesto, tú bien sabes, chicos. A ver, ustedes saben, chicos, qué estaba sucediendo paralelamente en el Perú. Recuerda muy bien, 1929 se está produciendo el último año del famoso Oncenio de Leguía, y nosotros ya lo hemos estudiado ya hace muchas clases atrás, el famoso Oncenio de Leguía. ¿Te acuerdas? Leguía gobernó 11 años, ¿no? Y durante esos 11 años, ¿te acuerdas muy bien? ¿Pidió préstamo a quién? A los Estados Unidos, claro. Estados Unidos prestó a muchos países del mundo, ¿no? Entre ellos el Perú. Pero, profe, Perú no tenía nada que ver con la guerra. No tenía nada que ver con la guerra. En parte, ¿no? Pues no fue afectado por la guerra, pues porque tampoco no fue campo de batalla el Perú. Pero Leguía solicitó préstamos ¿para qué? Para ejecutar obras, ¿te acuerdas? La famosa Patria Nueva, ¿no? Claro, para modernizar Perú y sobre todo Lima, la capital, porque ya llegaba el famoso centenario de la independencia, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, Leguía era un obsesionado por los préstamos, a tal punto que empezó a depender de los Estados Unidos, ¿no? Miles de dólares prestados al Perú. Ahora, y, y Leguía justamente fue el presidente que nos generó la deuda externa, ¿no? Con los Estados Unidos. Es por ello que nuestro país, después del gobierno de Leguía, pasa una época crítica. ¿Te acuerdas que Leguía fue retirado del gobierno por golpe de Estado? ¿Te acuerdas? Claro, ¿por quién? Por el general Luis Miguel Sánchez Cerro, del cual también ya hemos hablado, con el cual se inicia el tercer militarismo. Claro. Y eso lo hemos hablado ya, claramente. Entonces, eh, ¿y por qué cae el gobierno de Leguía, el oncenio? Porque justamente en Estados Unidos está cayendo la economía, ¿no? Porque los préstamos que hizo Estados Unidos no han sido devueltos en el tiempo establecido. Y Perú tampoco no devolvió, ¿no? Entonces, cae por esa situación la economía en el Perú también.
¿no? Se convierte en un fracaso, un gran fracaso del gobierno de Leguía de los 11 años, aparte que caímos en una deuda tremenda con los Estados Unidos, pero Estados Unidos no iba a prestar dinero al Perú así porque sí. ¿Te acuerdas? Estados Unidos empezó a cobrarse con los recursos naturales. ¿Te acuerdas? Empezó a explotar el petróleo, la famosa International Petroleum Company, que ya le hemos hablado, ¿no? Vino esa empresa norteamericana a explotar el petróleo, también explotar la minería, los minerales, explotar el caucho, que en aquellos tiempos se estaba produciendo un boom acá en nuestro país, ¿correcto? Entonces, también sucede acá en el Perú, che.